En diciembre de 2013, Paul Pogba, de 20 años, recibe el premio Golden Boy y es catalogado como el talento emergente más importante por el periódico británico The Guardian. El mismo jugador, 10 años después, es suspendido por 4 años debido al uso de sustancias dopantes y su carrera futbolística queda completamente destruida. Entonces, ¿qué le pasó a Pogba para llegar a esta situación? Contemos la historia desde el principio. El 15 de marzo de 1993 nace un niño llamado Paul Laville Pogba en el municipio de Lagny-sur-Marne, ubicado en los suburbios del este de París, de padres adinerados que viven en Francia. Pogba tiene 2 hermanos mayores, Florentín y Matías, ambos nacidos en Guinea, quienes representarán a la selección guineana en el futuro, a diferencia de Pogba, que eligió representar a Francia, el país donde nació. Pogba empezó a jugar al fútbol a los 6 años en un pequeño club llamado US Roissy-en-Brie, cerca de su casa. Como Pogba era muy talentoso y tenía una mentalidad de jugador mucho más madura que la de sus compañeros, pronto empezó a destacar. En cuanto cumplió los 13 años, en 2006, el US Torcy, que jugaba en la tercera división de Francia, lo incorporó a sus filas, dándole el brazalete de capitán del equipo de la generación del 93. Pogba consiguió impresionar a todos los clubes rivales y a los de categorías superiores, cuyos ojeadores estaban siempre presentes siguiendo a este talentoso jugador. Solo un año después, el Le Havre, que estaba en la Ligue 2, la segunda división francesa, fichó al jugador de 14 años. En 2008, el club le dio el brazalete de capitán del equipo sub-16 y Pogba consiguió llevar al Le Havre al subcampeonato de la Liga Nacional Sub-16, un logro grande e inédito para el club, ya que terminaron por encima de grandes equipos como el Olympique de Lyon y el Nancy. El 31 de julio de 2009, Pogba tuvo la oportunidad de viajar a Inglaterra para unirse a la academia del Manchester United, lo que sería un paso gigantesco para dar a conocer su talento. Sin embargo, la historia de su traspaso no fue tan dulce y fácil como la contamos. El Le Havre acusó al Manchester United de robar al joven talento, ya que el United había contactado y llegado a un acuerdo con la familia de Pogba sin consultar al club. Elevaron el asunto a la FIFA y acusaron a Pogba de irse por el dinero que le ofrecieron, 87.000 libras y una casa en Manchester, como dijo el presidente del Le Havre, Jean-Pierre Louvel, y que Pogba no respetó el contrato que tenía con el club. Pero la FIFA falló a favor del United, considerando que el contrato entre Pogba y el Le Havre era un contrato de facto y no reconocido porque aún no había cumplido los 18 años. El 7 de octubre de 2009, Paul Pogba se une oficialmente a la academia del Manchester United. Solo 3 días después de su llegada, debuta con el equipo sub-18 contra el Crew Alexandra y a partir de ahí se establece como titular en el equipo, logrando marcar 7 goles en 21 partidos a lo largo de la temporada. El 19 de febrero de 2011, Pogba es uno de los 4 jugadores ascendidos al primer equipo para estar en la plantilla que jugaría contra el Crawley Town en la 5ª ronda de la FA Cup. Recibe la camiseta número 42, pero no juega el partido y permanece en el banquillo. Debido a la dificultad de tener minutos en ese momento con los Red Devils, Pogba regresa al equipo reserva para terminar lo que quedaba de la temporada 2010-2011. Después, Sir Alex Ferguson confirma que Pogba estará con el primer equipo a partir de la temporada 2011-2012 y dijo entonces que, si dejaban a Pogba en el equipo reserva sin darle una oportunidad con el primer equipo, era posible que Pogba no renovara su contrato con el club y se fuera al año siguiente, por lo que era necesario empezar a darle más oportunidades. Y de hecho, el 20 de septiembre de 2011, Pogba entró como suplente contra el Leeds United en la tercera ronda de la Copa de la Liga EFL Cup, marcando su debut oficial con el gigante de Manchester.
Pogba fue incluido en la convocatoria del equipo en 11 de los 38 partidos de la Premier League, pero solo jugó en 3. Esto era comprensible y lógico, por supuesto, porque el United estaba en una feroz competencia con el polo celeste de Manchester, el City, por el título de la Premier League, y la oportunidad de experimentar con jugadores nuevos sin experiencia no iba a ser fácil. Además, el medio campo del United contaba con jugadores de la talla de Paul Scholes y Michael Carrick, así que no podía soñar con jugar más de una vez cada pocos meses si las circunstancias de los partidos lo permitían. Y después de que terminara la temporada y antes del inicio de la 2012-2013, el 3 de julio de 2012, Sir Alex Ferguson confirmó que Pogba se había marchado del Manchester United y había fichado por la Juventus italiana. Dijo que esto había sucedido mucho tiempo atrás sin que Pogba hablara con nadie del club inglés o les informara de que se iría antes del comienzo de la nueva temporada. Pogba era agente libre en ese momento porque su contrato con el United ya había terminado, pero Sir Alex consideró que lo que hizo Pogba fue una gran falta de respeto hacia el club y que solo pensó en su propio interés sin preocuparse por el equipo que lo había llevado a jugar al más alto nivel. Luego, Sir Alex dijo que estaba contento y no tenía ningún problema, y que si había jugadores que pensaban y actuaban de esa manera, lo mejor que podían hacer era jugar al fútbol lejos de su club. Pogba llega a Turín el 27 de julio de 2012 y recibe la camiseta número 6 que había usado el defensor Fabio Grosso, el hombre que coronó a Italia en el Mundial de 2006 y que se había retirado antes del inicio de la nueva temporada. Pogba se encontró con una feroz competencia en el medio campo, ya que en ese momento estaban jugadores de la talla de Andrea Pirlo, Marchisio y Arturo Vidal en el centro de la vieja señora. Después de permanecer en el banquillo y no jugar los 3 primeros partidos de liga, el entrenador del equipo, Massimo Carrera, decide alinearlo como titular en la 4ª jornada en el partido disputado el 22 de septiembre contra el Chievo Verona. La Juve estaba tácticamente inestable en ese momento, por lo que vemos que nombran a Angelo Alessio como nuevo entrenador en lugar de Massimo Carrera. Y unas cuantas jornadas después, a mitad de temporada, se llegó a un acuerdo con el italiano Antonio Conte para que fuera el entrenador del equipo. A pesar de todo, todos los entrenadores estaban convencidos de la calidad de Pogba y le daban muchos minutos de juego, especialmente con las lesiones de Marchisio o las ausencias en el medio campo. Pogba hace una muy buena temporada para un jugador de 19 años y los grandes periódicos de Italia como La Repubblica y la Gazzetta dello Sport elogian al talentoso joven francés. Pero Pogba, que no podía pasar una temporada sin causar controversia, en la jornada 35 de la Serie A recibe la primera tarjeta roja de su carrera profesional después de escupirle al defensor del Palermo como reacción a un golpe que le dio. Al final de la temporada, Pogba gana el título del Scudetto con la Juve, después de participar en 27 partidos en los que marca 5 goles, a pesar de ser un mediocampista con funciones principalmente defensivas. La temporada 2013-2014 comienza con la Supercopa de Italia entre la Juve y la Lazio. Pogba no empieza el partido como titular, pero se esperaba que entrara como suplente durante el encuentro. A los 21 minutos, Marchisio se lesiona y Pogba entra en su lugar. Con la entrada de Pogba, las cosas dan un giro de 180 grados. La Juve domina el partido de cabo a rabo y con un gol y una asistencia de Carlos Tevez, la Juve gana por un contundente 4-0 y se corona campeón de la Supercopa de Italia en un partido donde su principal estrella fue, sin discusión, Paul Pogba. Pogba, que ya había presentado sus credenciales como un jugador al que era difícil dejar en el banquillo de nuevo, aprovecha la lesión de Marchisio y se convierte en uno de los pilares fundamentales del medio campo desde el inicio de la temporada. Pogba tuvo un desarrollo muy rápido y Antonio Conte se dio cuenta de que limitar a un jugador como él en el medio campo sin aprovecharlo en el ataque sería un crimen contra su talento y sus altas capacidades técnicas ofensivas, así que decide darle más libertad ofensiva y vemos a Pogba jugar una de las mejores temporadas de su carrera, participando en 51 partidos en la temporada, más que cualquier otro del equipo, y llevando a la Juve a su segundo Scudetto en la carrera del francés, después de marcar 7 goles y dar 11 asistencias en 36 partidos de liga.
Didier Deschamps, el entrenador de la selección de Francia, convoca a Pogba para participar con la selección en el Mundial de Brasil 2014. Pogba empieza como titular con la selección y asiste un gol contra Suiza en la fase de grupos. En los octavos de final, marca el primer gol contra Nigeria, en el partido que Francia ganó 2-0. Y a pesar de la eliminación de Francia en cuartos de final contra Alemania, Paul Pogba recibe el premio al mejor jugador joven del Mundial debido a su excelente actuación a lo largo del torneo. Con el inicio de la temporada 2014-15, la Juve nombra a Allegri como entrenador del equipo en lugar de Conte, que se convirtió en seleccionador de Italia. Y Pogba continúa con lo que había empezado desde que se unió al club: alto rendimiento y contribuciones defensivas y ofensivas. Lo vemos asistiendo contra el Milan, la Roma y el Parma, y marcando su primer doblete con el club contra la Lazio en la jornada 12. A finales de 2014, Pogba entra en la lista final de 23 jugadores para el premio Balón de Oro, y es el jugador más joven de todos los de la lista, con 21 años y 5 meses. Las genialidades de Pogba no solo se dan a nivel doméstico, sino también a nivel europeo. Después de un comienzo difícil en la fase de grupos de la Liga de Campeones para la Juve, perdiendo 2 de los primeros 3 partidos, Pogba en la cuarta jornada contra el Olympiacos griego marca el gol de la victoria, el gol que mantiene vivas las esperanzas de la Juve de clasificarse del grupo. Y la Juve logra superar la fase de grupos. En los octavos de final, Pogba asiste un gol contra el Borussia Dortmund en el partido de ida, pero en el partido de vuelta, Pogba se lesiona en el isquiotibial y está de baja casi 7 semanas. Sin embargo, Pogba regresa en el decisivo mes de mayo y enseguida marca contra el Cagliari en la jornada 35. 4 días después, en la semifinal de la Liga de Campeones y en el Estadio Santiago Bernabéu, la Juve llega al partido con la ventaja del partido de ida, que ganó 2-1 en Turín. Y a pesar de que el Real abre el marcador gracias al Don en el minuto 23, en la segunda parte, Pogba asiste a Álvaro Morata para el gol del empate, el gol que clasifica a la Juve para la final, donde se enfrentaría al Barcelona en Berlín. La Juve, que ya había asegurado la Serie A con antelación, llega a la final con el sueño de coronarse campeón del título ausente desde 1996. Pero el Barcelona era un equipo demasiado fuerte para la Juve en ese momento, y aunque la Juve jugó un buen partido, perdió por un 3-1, y el sueño de Pogba de ganar las competiciones europeas más prestigiosas se desvaneció. A pesar de eso, fue una temporada muy exitosa para el francés, con su contribución de 21 goles en 41 partidos y la victoria en el Scudetto por tercera vez consecutiva. Antes del inicio de la temporada 2015-2016, la Juventus le da a Pogba la histórica camiseta número 10, tras la marcha de Carlos Tevez del equipo. Una camiseta que habían vestido jugadores de la talla de Baggio, Platini y Del Piero, con la Juve no se podía dar a cualquiera, y Pogba en ese momento se merecía llevar esa camiseta. El inicio de la temporada fue con la Supercopa de Italia, una final repetida entre la Juve y la Lazio. La Juve repite su victoria por 2-0 y Pogba asiste el segundo gol a Paulo Dybala. El 31 de octubre de 2015, Pogba juega su partido número 100 en la Serie A y logra marcar un golazo con un disparo desde fuera del área en el partido contra el Torino que la Juve gana 2-1. Pogba es nominado a la lista del top 10 para el premio al mejor jugador en Europa y el 11 de enero de 2016, Pogba entra en el mejor 11 del mundo, FIFA Pro World 11, por primera vez en su carrera, siendo el único representante de Francia y del equipo italiano en una alineación compuesta mayoritariamente por jugadores del Barcelona y el Real Madrid. Pogba adquiere mayor libertad ofensiva y se le empieza a utilizar más como creador de juego que como un mediocampista que defiende y distribuye el balón a la línea de ataque. Así, continúa brillando en su nuevo rol, marcando 8 goles y dando 12 asistencias para ser el jugador con más asistencias de la temporada, al igual que Pjanic, el creador de juego de la Roma. Y Pogba suma un cuarto Scudetto a su carrera. En la Copa Italia, la Juve se enfrenta al AC Milan en la final. Después de un partido difícil que llegó a la prórroga, la Juve marca el gol del campeonato al final del partido, con el que la Juve gana todos los títulos nacionales disponibles esa temporada.
En el verano se juega la Eurocopa 2016 en Francia, el torneo que la selección de Les Bleus soñaba con ganar después de 3 ediciones decepcionales. Francia muestra un rendimiento ascendente a lo largo del torneo, hasta que golea a la selección de Islandia, la sorpresa del torneo, que había eliminado a Inglaterra de la Eurocopa. Pogba, en la semifinal, con un doblete de Griezmann sobre Die Nationalmannschaft, la selección alemana, Francia se clasifica para la final para enfrentarse a la selección de Portugal, que había pasado la mayor parte de sus partidos del torneo empatando. Francia entró al partido como la gran favorita para el título, debido al factor campo y a la fuerza de su plantilla, que era sin duda mucho más fuerte que la de la selección portuguesa. Y para colmo, Cristiano Ronaldo se lesiona en la primera parte y se retira, lo que acercaba cada vez más el título a la selección francesa. Pero Portugal logra mantenerse firme y lleva el partido a la prórroga. Y antes de que el partido llegara a los penaltis, Eder chuta y Portugal se corona con su primera Eurocopa en su historia, en medio de la alegría y las lágrimas de los aficionados portugueses en general y de Cristiano Ronaldo en particular, quien vivió el día futbolístico más hermoso de su vida con la camiseta de Portugal. Y Pogba, por segunda vez, pierde un gran título europeo, pero esta vez con la selección. A pesar del paso de los años, Pogba sabía que tenía una misión inconclusa en Inglaterra, que debía completar. Y como Sir Alex Ferguson se había retirado y Mourinho, capaz de sacar una versión formidable de él, era ahora el entrenador del equipo, Paul Pogba decide regresar al lugar donde su historia realmente comenzó. Por 105 millones de euros, el fichaje más caro de la historia en ese momento, superando a Gareth Bale por 5 millones, quien había ido del Tottenham al Real Madrid por 100 millones de euros, Paul Pogba es oficialmente jugador del Manchester United. Pero esta vez como estrella principal, y las esperanzas puestas en él para devolver al United a su lugar natural en la cima eran muy altas. Pogba regresa a Old Trafford el 19 de agosto de 2016 en medio de una gran acogida por parte de la afición del Manchester United. Pero solo 3 partidos después, y concretamente tras el derbi de Manchester que el equipo pierde 2-1, críticos y analistas, con Jamie Carragher a la cabeza, critican a Pogba por no seguir las instrucciones y no cumplir con su rol de manera adecuada. Pero Pogba logra recuperar su forma y marca su primer gol en la Premier League contra el campeón de la temporada pasada, el Leicester City. Y el 20 de octubre, contra el Fenerbahce en la fase de grupos de la Europa League, marca un gol de penalti a su famosa manera. Luego marca un gol muy bonito desde fuera del área para poder reducir la cantidad de críticas a las que estaba sometido. Y José Mourinho se burla de quienes criticaban a Pogba en ese momento, diciendo que hace 2 días veían a Pogba como el peor jugador de la Premier League y ahora, en su opinión, se había convertido en un gran y excelente jugador. Y pidió a los críticos, a los que llamó Einstein, que moderaran su juicio sobre los jugadores que ni siquiera habían completado media temporada con sus equipos hasta que pudieran adaptarse al estilo de juego de su nuevo equipo. A nivel de liga, el United tiene una temporada floja, terminando en 6º lugar, pero fue una temporada muy exitosa en cuanto a otras competiciones. El United logra ganar la Copa de la Liga, AFL Cup, contra el Southampton, lo que supone el primer título de Pogba con el equipo desde su regreso. Y a nivel europeo, el United logra coronarse campeón de la Europa League contra el Ajax de Ámsterdam, en un partido que terminó 2-0 para los Red Devils. Y Pogba logra dejar su huella en la final al marcar el primer gol del partido. Una temporada numéricamente floja, pero buena en cuanto a número de títulos, que Pogba termina con 9 goles y 6 asistencias en 51 partidos. La temporada 2017-2018 comienza con la Supercopa de Europa entre el Real Madrid, campeón de la Champions, y el Manchester United, campeón de la Europa League. Un partido de mucha dificultad para ambos equipos, pero el factor experiencia jugó un papel clave para decidir el título para el club blanco después de que el partido terminó con un 2-1 a favor del equipo de Zinedine Zidane. Pogba comienza la liga con mucha fuerza, marcando en el primer partido del torneo contra el West Ham, y en la jornada siguiente marca y asiste contra el Swansea, lo que hizo que el optimismo regresara una vez más a la afición del Manchester United sobre la capacidad de Pogba para brillar con el club.
Y el 12 de septiembre de 2017, el Manchester United comienza su andadura en la Liga de Campeones en un grupo que incluía a Basilea, CSKA de Moscú y Benfica. El primer partido de la fase de grupos que jugó el United fue contra el Basilea, donde vemos a Pogba luciendo el brazalete de capitán del venerable club inglés por primera vez, un honor que no muchos jugadores y leyendas del club han tenido. Pero solo 19 minutos después, Pogba se lesiona en el isquiotibial, una lesión que lo mantiene alejado de los terrenos de juego durante casi 2 meses. Sin embargo, a su regreso, el 18 de noviembre, marca y asiste contra el Newcastle en la Liga. Y en la jornada 15, contra el Arsenal en el Emirates Stadium, Pogba juega un excelente partido en el que asiste 2 goles que llevan al equipo a una victoria 3-1. Pero antes de finalizar el partido, a 15 minutos para el final, Pogba, con una entrada dura sobre Héctor Bellerín, defensor del Arsenal, recibe una tarjeta roja directa que le impedirá jugar los 3 próximos partidos de liga, incluido el partido clave por la cima contra el Manchester City. Y durante toda la temporada, Pogba es criticado por enfocarse en presentarse en cada partido con un peinado diferente, por jugar como si fuera superior al equipo y por no cumplir bien con su rol defensivo, lo que hace que el equipo reciba más ataques peligrosos. Incluso José Mourinho ya no lo defendía como antes, porque su rendimiento en el campo estaba realmente muy por debajo de la media. Después de que terminara la Premier League, en la que el City se corona campeón y el United termina subcampeón, el equipo juega la final de la FA Cup contra el Chelsea, una última oportunidad para el club de que la temporada no termine en blanco. El Chelsea marca el primer y único gol del partido por medio de Hazard de penalti, y antes del final del partido, Pogba falla la oportunidad del empate después de un remate de cabeza que se va fuera de los 3 palos, lo que aumenta la intensidad de las críticas hacia él en el último partido de la temporada europea. Una temporada decepcionante a nivel colectivo, y los 6 goles y 12 asistencias de Pogba no impidieron que el equipo terminara el año con una temporada en blanco. Se cierra la página de los clubes y Pogba se dirige a Rusia para participar con la selección en el Mundial de 2018. Francia no era la principal favorita para ganar el torneo, pero estaba entre los candidatos para al menos llegar a las rondas finales. La dupla de Pogba con Kanté en el medio campo fue una de las más bonitas que vimos en el torneo. El mejor mediocampista defensivo del mundo en ese momento, y nos referimos por supuesto a N'Golo Kanté, jugando junto a un jugador creativo que puede defender, interceptar balones, atacar y crear juego para Griezmann y Mbappé. Y Francia, como de costumbre, mejoró su rendimiento a medida que avanzaban los partidos en los grandes torneos. Francia se enfrenta a Argentina en los octavos de final, el partido más bonito del torneo sin discusión. Francia elimina a Argentina del torneo tras ganarle 4-3. Y en cuartos de final, la segunda selección latinoamericana, la celeste, Uruguay, es eliminada. Pogba no contribuía directamente en los goles, ni marcando ni asistiendo, pero hacía pases clave que eran la razón para abrir el juego para toda la línea de ataque. Francia juega contra Bélgica en la semifinal, y a pesar de la dificultad del partido y la presión de Bélgica durante la mayor parte del tiempo, Francia se clasifica para la final para enfrentarse al caballo negro del torneo, la selección de Croacia. Antes del partido, todas las expectativas apuntaban a favor de Francia, que era superior a Croacia en todos los aspectos. Croacia, a pesar de la posesión y de mantener el balón durante todo el tiempo, estaba muy agotada físicamente, especialmente porque había jugado prórrogas en todas las rondas del torneo. Así que Francia, con experiencia, logra decidir el partido y Pogba marca un gol muy bonito. Y Francia se corona con su segunda Copa del Mundo en su historia, después del primer título en 1998. Después de un verano excepcional para Pogba y Francia, regresa al Manchester United en un nuevo intento de reconciliarse con la afición. El capitán del equipo en ese momento, Antonio Valencia, se pierde el inicio de la temporada debido a una lesión, así que Mourinho decide darle el brazalete de capitán a Pogba de nuevo como incentivo para que el jugador ofrezca un mejor rendimiento y como confirmación de la confianza del entrenador en él.
Pero Pogba estaba lejos de ser un jugador con personalidad de líder, así que vemos al equipo tener un muy mal comienzo de temporada y Mourinho se da cuenta de su error muy pronto y le quita el brazalete de capitán después de aproximadamente un mes. Y después, el Manchester United juega contra el Derby County en la tercera ronda de la Copa de la Liga. El Derby County logra una gran sorpresa y elimina al United del torneo en la tanda de penaltis. Un día después, vemos a Pogba llegar a los entrenamientos y Mourinho le impide seguir entrenando y le pide que se vaya del campo. A pesar de esto, Mourinho dice a los medios que no hay disputa y lo alinea como titular en la liga con normalidad, hasta que poco a poco y gradualmente, Mourinho empieza a confiar en el joven Scott McTominay en lugar de Pogba. McTominay dijo de McTominay que era un joven especial que sabía cuáles eran sus roles en el campo, a diferencia de otros jugadores que el club trajo por millones y que no cumplían su rol de manera adecuada. Luego, continúa sus críticas a Pogba y dice que es como el virus que ha infectado al club y que es un jugador no colectivo y la causa de la caída del nivel del equipo. Pero por suerte para Pogba, después de la derrota del United ante el Liverpool en el clásico inglés, Mourinho es despedido y en su lugar es nombrado Ole Gunnar Solskjaer. Y desde el momento en que Mourinho se va del club, Pogba recupera una forma formidable y su rendimiento en el campo da un giro de 180 grados. Contribuye con 14 goles en 11 partidos y el Manchester evita la derrota en 12 partidos consecutivos de liga. Pogba tenía en mente que quería demostrar a Mourinho que estaba equivocado y que fue injustamente tratado durante su tiempo con él en el club. Pero esos 2 meses de luna de miel terminan y Pogba vuelve a las andadas, un rendimiento ofensivo pálido y poca ayuda defensiva, como si el United jugara con solo 10 jugadores en los últimos 2 meses de la temporada. Y lo curioso es que al final del año, Pogba entra en el mejor 11 de la temporada debido a la forma que mostró en los 2 meses posteriores a la partida de José Mourinho. La temporada 2019-2020 fue el principio del fin de los sueños de cualquiera que pensaba que Pogba podría recuperar su nivel. Como de costumbre, con la dulzura de los inicios, asiste 2 goles contra el Chelsea en el primer partido de la temporada y luego desaparece hasta que se lesiona en el tobillo, una lesión que termina su temporada antes de que empezara. La Premier League se detiene durante 3 meses, desde marzo hasta junio, debido al coronavirus, lo que es una oportunidad para que Pogba se recupere de su lesión. Y de hecho, Pogba regresa y llega a lo que quedaba de la temporada, que eran 14 partidos, pero su presencia no marcó mucha diferencia con su ausencia. Durante ese periodo, marca un gol y da una asistencia. Y ahí se acabó. Pogba ya no se contaba con él como titular desde la temporada 2021 y era obvio que el club estaba esperando que su contrato terminara para que se fuera del equipo, especialmente porque cobraba alrededor de 300.000 libras a la semana, lo que representaba una gran carga financiera para el club. Y el momento más destacado de Pogba esa temporada ni siquiera fue con el United, sino su fantástico gol contra Suiza en los octavos de final de la Eurocopa. Y en general, Francia perdió ese partido en la tanda de penaltis. Y comienza la temporada 2021-2022, que no fue muy diferente a la anterior. Un super hat-trick de asistencias en el primer partido contra el Chelsea, una asistencia contra el Southampton y 2 asistencias contra el Newcastle. Todo esto en los primeros 4 partidos de la temporada, y de los 34 partidos restantes, la mitad fueron o bien lesiones en el isquiotibial o bien un rendimiento pálido que se tradujeron en un gol y 2 asistencias hasta el final de la temporada, hasta que llega el momento que Pogba y el club esperaban con ansiedad, el final de la temporada y el fin de la relación de Pogba con el Manchester United, cuyo contrato terminaba en el verano de 2022, y a partir de ahí, la carrera de Pogba comienza a desmoronarse rápidamente. El 11 de julio de 2022, la Juve anuncia el fichaje del francés de nuevo con un contrato de 4 años. Era una oportunidad para rescatar la carrera del francés del abismo, pero nada más llegar a Italia, se lesiona la rodilla, una fuerte lesión que lo mantiene alejado del equipo durante 6 meses, y oficialmente se pierde el Mundial de Qatar 2022, que se jugaría en noviembre.
El 28 de febrero de 2023, Pogba entra como suplente en el derbi contra el Torino, en medio de una gran bienvenida y ánimo por parte de la afición, que lo esperaban con ansiedad, esperando ver la versión de Pogba de la Juve de antes. Pero pocos días después, concretamente el 9 de marzo, Allegri, el entrenador del equipo, decide excluir a Pogba del partido contra el Friburgo en la Europa League como medida disciplinaria, ya que Pogba llegó tarde a la cena de equipo del club, lo que el entrenador consideró una falta de respeto a sus compañeros y al cuerpo técnico. Unos días después, los médicos del club confirman que Pogba tiene problemas musculares y se perderá la mayor parte de lo que queda de la temporada por ello. Una temporada para olvidar, como muchas otras antes, en la que participa en 10 partidos, da una asistencia y no marca ni un solo gol. Antes del inicio de la nueva temporada, se realizan chequeos médicos a todos los jugadores y entre estas revisiones está la prueba de dopaje. El 11 de septiembre de 2023 se publican los resultados de la prueba y en ellos se revela que Pogba consume sustancias prohibidas, lo que provoca su suspensión provisional hasta la confirmación de los resultados. En octubre se toma una segunda muestra y esta también confirma que Pogba consume dopaje. Así, el 29 de febrero de 2024, el Tribunal Nacional Antidopaje de Italia emite una decisión suspendiendo a Paul Pogba de la actividad futbolística por 4 años. Pogba tenía todo el potencial para ser uno de los mejores jugadores del mundo, pero logró arruinarse a sí mismo. Pasó de ser un jugador con el que todos los equipos soñaban fichar a ser una carga para todos los equipos a los que se une. Y una lección futbolística para todo joven jugador que recién comienza su carrera. Mientras no haya compromiso y tu mentalidad sea débil, no sueñes con que tu talento te salvará. Pogba falló consigo mismo y con su afición que lo ama. Pero dado que Pogba aún tiene derecho a apelar y ahora, después de que haya vuelto a los terrenos de juego, todo lo que esperamos es que aproveche esta oportunidad y nos muestre la versión que siempre hemos esperado de él.